18:38 minutos, vamos a recibir ahora a Claudia Salto, que días pasados estuvo en Moscú y ha preparado un informe sobre la situación, explosiva que se vive en la región entre Ucrania y las fuerzas separatistas prorrusas. ¿Cómo te va, Claudia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Bernarde. Bueno, exactamente, nosotros nos trasladamos hacia Rusia, hacia Moscú, para vivir y para presenciar cómo están, viviendo y afectando este conflicto allí en Moscú, en Rusia. Si te parece, vemos el informe y después lo analizamos. ¿Cómo no? Lugansk y Donetsk son los puntos centrales de este conflicto, que ha dejado una cifra cercana a los 300 muertos. Estoy aquí porque a mi casa vino la desgracia. Ante mis ojos mataron con un proyectil a una niña. Y ahora solo tengo una pregunta. ¿Quién responderá por ello? Soy de Donetsk. He vivido aquí toda mi vida. Tengo 47 años y 2 hijos. Soy minusválido. He venido aquí a defender mi fe ortodoxa, mi lengua materna, el ruso. Que a nosotros nos duele mucho, pero de la seguridad y de la tranquilidad aquí está todo completamente tranquilo. So of course, in my opinion, the situation is terrible because all the people are terrified and the government cannot protect the population in the Ukraine. Most people who live here in Moscow who have a friend or relatives in the Ukraine, they're trying to pick up them and take to the Moscow or to some another Russian cities. El conflicto, Vladimir Putin decidió cortar el suministro de gas a Ucrania, lo que genera aún más tensión en la zona. Los medios rusos, los diarios, ponen en tapa básicamente el conflicto desde el punto de vista económico. Están muy centrados en la deuda que tiene Ucrania con Rusia por el gas y el corte que hizo la empresa Gazprom, la empresa estatal de Rusia, del envío de gas a Ucrania y las posibilidades de que esto repercuta en los demás países de Europa. Un conflicto interno doloroso. Lo más importante es garantizar un régimen del cese al fuego a largo plazo como una condición indispensable para negociaciones sustanciales entre el gobierno de Kiev y los representantes de las regiones del sureste. Del nuevo presidente, Piotr Poroshenko, ha implicado que se intensifique la operación militar. Quiere una ofensiva corta y eficaz. Declarada ya la guerra por el gas, diferentes líderes del mundo intentan que rusos y ucranianos reanuden el diálogo por la paz. Las preocupaciones de las personas que viven allí en Moscú, son dos. Una, que el conflicto no se traslade hacia Moscú, si bien es bastante lejos donde está ubicado el conflicto en Ucrania, están hablando de 1.500 kilómetros de distancia. Ellos desde ya están preocupados por esa situación, pero más preocupados es por las personas que viven en Ucrania, porque muchas son familiares de ellos. Claro, y hay una población fuertemente culturalmente rusa, inclusive con el mismo idioma, y hay familiares, relaciones que se han ido estableciendo a lo largo de décadas, y eso es lo que preocupa también a muchísima gente y fundamentalmente a la opinión pública rusa. Claro, ¿no? Sí, exactamente. Además, tengamos en cuenta que mañana termina esta tregua de paz que tienen Ucrania y Rusia, con lo cual estamos todos atentos a lo que va a suceder y principalmente todas aquellas personas que viven ahí, ¿no? Así es. Lo vamos a sumar al analista internacional Horacio Calderón, que nos ha venido a visitar de nuevo. ¿Cómo va, Horacio? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, es un problema realmente que toca muy de cerca por toda una historia de relaciones entre Rusia y entre Ucrania, y una misma raíz histórica y una misma raíz cultural, y además por una cercanía geográfica relativamente cerrada, relativamente cerca, que hace que, todo ese conflicto tenga un impacto muy fuerte geopolíticamente en la región, ¿no? Lo hemos analizado mucho acá, ¿no? Lo que sucede es que para Rusia, un avance de lo que son intereses occidentales, sobre todo intereses occidentales antirrusos, en un país como Ucrania, que es fronterizo con ellos. El Kremlin, y aparte Putin, lo consideran como una amenaza existencial. O sea, ellos no van a permitir, e incluso van a ir a la guerra antes de ver que se instale una base de la NATO, por ejemplo, la OTAN en castellano, en territorio de Ucrania, lo cual pondría incluso a Moscú a
a una distancia muy próxima a misiles de alcance, por ejemplo. A ver, para establecerlo en términos inversos, sería como si Rusia estableciera una presencia muy fuerte, ya sea política o militar inclusive, en Canadá o en México, para ponerlo en esos términos. Claro, claro, lo grave de todo, exactamente. Para Occidente, para Estados Unidos, que está desarrollando una tarea, para mi punto de vista, totalmente disociadora de los Estados-nación, etcétera, e incluso yo creo que Estados Unidos está perjudicando a Europa. Le conviene que haya divisiones en Europa, que Europa incluso no esté unida, ¿no? La cuestión de Ucrania no es, por ejemplo, una cuestión existencial, ni es una cuestión tampoco de seguridad nacional. Por eso es que vemos que la posición de Rusia es muchísimo más dura que la de Estados Unidos y que la de Europa mismo. Porque ellos lo consideran existencial. Porque si recurrimos a los antecedentes de la invasión napoleónica, por ejemplo, y de la invasión de Adolfo Hitler, los rusos actuales no olvidan eso. Y aunque haya argumentos que digan, no, el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando, o sea que no se sabe qué va a pasar, cuando se desarrolló la invasión napoleónica y la invasión alemana, 2 años antes ni siquiera tenían el poderío militar para poder hacerlo, ni las intenciones, absolutamente nada. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen que defender perentoriamente la frontera de los pocos países que en este momento no han caído bajo la órbita de la OTAN, como son los países bálticos. Hubo un colapso geopolítico a partir de la caída de la antigua Unión Soviética. Rusia perdió varias repúblicas que conformaban la antigua Unión Soviética, y la OTAN, los países occidentales más Europa, fueron ampliando su influencia en la región. Eso Rusia lo vivió muy dramáticamente. Hay como un renacer, un resurgir geopolíticamente de Rusia, y justamente esto pone un poco el marco al conflicto que se vive en la región. Además está el tema del gas. Rusia está intentando construir un gasoducto a través del Mar Negro para alimentar directamente a Europa sin tener la necesidad de atravesar el territorio ucraniano, ¿no? Exactamente, pero al mismo tiempo también hay una contraofensiva para intentar, una alternativa a los países europeos en cuanto al suministro de gas, para quitar la presión a estos por parte de Rusia. O sea que acá hay, para mi punto de vista... ¿Una ofensiva de quién? ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos y, claro, exactamente, Estados Unidos, Gran Bretaña... Lo que se plantea si hay alguna política que sea realmente viable de abastecer de gas. O sea, si de un día para el otro se cortara el suministro de gas ruso a Europa, se morirían de frío. Sería una catástrofe. Sería una catástrofe. Pero ¿hay viabilidad, digamos, geográfica o de provisión de volumen de gas para abastecer de otra manera? No se puede. No, yo no lo veo a corto plazo, e incluso a mediano plazo sería incluso bastante doloroso, requeriría inversiones, por ejemplo, a lo mejor en miles de billones de dólares, etcétera. Hay proyectos alternativos justamente para los gasoductos, pero a mi juicio no habría una solución inmediata. Fíjense una cosa, lo comentamos acá en el programa especial que se hizo con Bernardo, ¿no? Contigo creo, que acaba de cerrar Vladimir Putin un trato con China, por supuesto ganancioso para China, en materia de provisión de gas y de petróleo para los próximos 30 años, por un monto de 400 billones de dólares. En total. ¿Para qué? Porque obviamente Rusia está previendo de que tarde o temprano pueden tener un problema muy grave, más allá de que termine su presidencia o no, en lo que se refiere a la cuestión del uso del gas como arma, digamos, política, ¿no? Como sucedió con la famosa OPEP en los años 70, etcétera, ¿no? Ahora, mañana termina este alto el fuego. Sí. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es su análisis de lo que puede llegar a ocurrir? Es bastante, yo soy realista, no soy ni pesimista ni escéptico, ¿no? Pero yo estaba leyendo los últimos documentos que hay, con 4 o 5 puntos, y yo creo que es un ultimátum lo que le dan a Putin para, de alguna forma, no incursionar en el endurecimiento de medidas y presiones económicas. Pero también no hay que olvidar que Rusia es un país que tiene 500.000 millones de dólares de reserva. Es un país que es autosuficiente en gas, es autosuficiente en petróleo. Entonces yo creo que él va a usar el arma económica para poder doblegar al gobierno de Kiev y en última instancia provocar su derrocamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno de Kiev nunca va a tener una viabilidad de apoyo económico
por parte de la Unión Europea, aunque la prometan, y exactamente igual por parte de los Estados Unidos, porque no tienen a lo mejor una masa de dinero disponible, ¿no? Y eso realmente lo pueden llegar a perjudicar. No hay que olvidarse, hay que recalcar siempre que Estados Unidos y aliados occidentales provocaron un golpe de Estado en Ucrania, porque el presidente Víctor Yanukovych, de acuerdo a la Constitución, que los mismos que protestaron en las plazas de Kiev impusieron, no podía, y ningún presidente, dejar la primera magistratura si no era a través de un juicio político o fallecimiento. O sea, él directamente lo borraron del mapa con una especie de manifestación pública, de la cual se tuvo que escapar. Entonces, quienes digan que eso fue haber un acto democrático, eso es realmente mentir en base a lo que es, por supuesto, la ley internacional. Es difícil hacer un pronóstico, pero no sé qué pensás vos, Horacio, de cuál será el futuro de este conflicto. Los países europeos evidentemente quedaron en una posición bastante incómoda porque dependen, por un lado, del gas ruso, el gas que viene de Rusia, y por otra parte tienen a su aliado natural, que es Estados Unidos, influyendo de una manera muy poderosa para, digamos, cortar todos los vínculos posibles con Moscú. ¿Qué va a pasar con eso? Por ejemplo, esta semana Moscú firmó con Austria, Rusia firmó con Austria, el tratado para la construcción del gasoducto del Mar Negro. Ahora, yo, por ejemplo, apuntaría a dos pesos pesados, que son Francia y Alemania. ¿No? Ni Francia ni Alemania quieren pasar ciertos límites en algún tipo de enfrentamiento contra Rusia, porque, por ejemplo, Alemania, antes de este conflicto, se estaba encaminando lenta, inexorablemente, a una alianza estratégica con Rusia. Hemos visto, por ejemplo, que Francia le vendió de cualquier manera los buques de asalto anfibio que tienen, digamos, punto de vista militar, un carácter estratégico, porque le da proyección militar a Rusia. Sí. ¿No? Entonces, estos dos heavyweights, dos pesos pesados, Alemania y Francia, por de pronto no están de acuerdo con Estados Unidos, porque además saben que Estados Unidos está utilizando esto para dividir a Europa. O sea, además de los problemas que tienen ya los europeos entre sí, que hay como una regresión del sueño de Maastricht y todo eso, estamos viendo que priman los nacionalismos europeos, que de hecho están, de alguna manera, encolumnándose, ¿no?, contra de lo que vimos en materia de sueños de la Unión Europea, en la década del 90, etcétera. Eso no existe más. Así puede verse como un conflicto típicamente regional, es un conflicto de influencias de una determinada región del mundo. Ahora, por el volumen de las potencias que están implicadas, esto podría ser catastrófico para todo el mundo, ¿no? Esto tiene impacto global, ¿no? Evidentemente Ucrania es un país que acá en la Argentina lo conocemos porque hay gente ucraniana acá, pero la gente no hace 2, 3 meses no sabía que era Ucrania y el valor estratégico que tiene Ucrania. Yo vuelvo a reiterar, Ucrania es el talón de Aquiles de Rusia, uno de los grandes talones de Aquiles de Rusia. Rusia va a ir a la guerra en Ucrania, va a conquistar Ucrania, que estamos hablando, por supuesto, uno no avala eso, porque en definitiva es una guerra de proxies, donde los verdaderos intereses que se mueven no son de los ucranianos propiamente dicho. Por un lado está Rusia, y por el otro lado está Estados Unidos con sus aliados. O sea, acá no hay ejes de bien y ejes del mal. Hay intereses que son justamente los que marcan esto. Pero yo vuelvo a reiterar, tomando las mismas palabras de Putin de hace horas, que Ucrania puede sufrir la partición del país, ¿no? Bueno, de hecho ya perdió la parte de Crimea, ¿no? Claro, además, cuidado, porque también está Moldavia, que no se ha hablado mucho estos días. También es interesante, justo acabo de recordar, Moldavia y Georgia firmaron los mismos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Con la Unión Europea que Ucrania. Sí. Pero no hay que olvidarse que Moldavia tiene una sección separatista prorrusa que se llama Transnistria. Eso lo hemos hablado acá incluso hasta con mapas, ¿no es cierto? Entonces Rusia puede contraatacar y hacer en Transnistria lo mismo que hizo con Crimea, colocando una cuña entre Moldavia y Ucrania. Y cuidado, que también puede hacer algún tipo de operación militar, como la que ocurrió años atrás, también en Georgia. Es decir, Rusia no va a permitir que se le vulnere el interés
de su seguridad nacional y de sus intereses, sobre todo, diría yo, existenciales, que realmente lo ven en peligro. Y ahora en este momento incluso las agendas están chocando también, lo comentábamos, no sé si ayer contigo o esta mañana, ayer fue, en Irak. Porque, ¿qué sucede? ¿Por qué, para finalizar esto que es importante, por qué Rusia en este momento da apoyo militar al gobierno chiita de Nuri Maliki? Para contrarrestar el respaldo americano, porque tanto Estados Unidos como Gran Bretaña fueron verdaderos patrocinadores de los movimientos terroristas, yihadistas, es decir, estamos hablando del terrorismo islamista de la rama sunita en Chechenia contra Rusia. O sea que acá hay toda una cuestión extremadamente compleja y yo creo que lamentablemente acá no va a haber soluciones pacíficas y no solamente eso, sino un poco sangrientas también, ¿no? Horacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Claudio también por el informe, muy amable. Hacemos una pausa, ya venimos con el siguiente tema.